y ventas. Tema número 5. Normas aplicables al libro de compras. En el artículo 75 del reglamento, la ley del IVA nos establece cómo debo estructurar el libro de compra o cómo debe estar estructurado el libro de compra. Primeramente debe tener la fecha y el número de la factura, nota de débito o de crédito y declaración de aduana, es decir, la DUA. Observamos que no está establecida la obligación de colocar el número de control en el libro de compras, pero por obligación de normas, podemos decir que de carácter sublegal, que es el caso de la Providencia 0049, que es en materia de agente de retención del IVA, allí te obliga que para la elaboración del TXT, para la declaración de las retenciones de IVA, debe colocarse el número de control. Inclusive, en la emisión del comprobante de retención de IVA, debe colocarse igualmente el número de control de la factura. Es por ello que, aunque este artículo del reglamento no establece la obligación de registrar el número de control, es conveniente realizarlo así. También hay que asentar el nombre y apellido del vendedor, la denominación o razón social del vendedor. Pero hay casos donde posiblemente el vendedor de ese bien o servicio me coloque una abreviación de la razón social del emisor de la factura. En este caso, yo debo buscar dentro del documento constitutivo de la empresa si efectivamente se encuentra un artículo dentro de ese documento constitutivo que permita que la empresa emisora de la factura establezca abreviaciones de su nombre comercial. Y los pueden ver en el caso de la doctrina y en el caso número 3. También debe de registrarse lo que es el RIF, el número de inscripción del registro de información fiscal. Debe también registrarse el valor total de la importación definitiva de bienes, recepción de servicios discriminadas, agravadas, exentas o exoneradas. También se debe de registrar las compras nacionales de bienes y servicios discriminadas, las gravadas, exentas, exoneradas o no sujetas al impuesto. Se coloca en rojo no sujetas al impuesto. ¿Por qué? Porque tengo que ver qué operaciones no se encuentran sujetas al impuesto, pero las cuales deben ser registradas en el libro de compras. Y esto que me lo establece la Providencia 0071, que me indican aquellas operaciones que se encuentran no sujetas al impuesto a valor agregado y las cuales no es obligatorio la emisión de factura. Ejemplo, ventas de bienes inmuebles, la nómina, comisiones bancarias, etc. Ninguna de estas operaciones no generan el IVA, pero tampoco nace la obligación de la emisión de la factura. Pero vemos que este artículo de reglamento me obliga a registrar este tipo de operación. Y uno se pregunta, para el caso de la nómina, ¿debo de registrar la nómina? Según este artículo, sí, debo de registrar la nómina en el libro de compras. ¿Por qué? Porque se considera una operación no sujeta al impuesto al valor agregado. Y me imagino que muchos de ustedes dirán, profesor, es que yo no registro la nómina en mi libro de compras. Por supuesto, el CENIAT hace aproximadamente 10 años, entre 10 a 6 años, emitió un comunicado donde indicaba, veamos aquí, cómo se deben de registrar las operaciones no sujetas al impuesto al valor agregado. Y él establece dentro de esta opinión que las operaciones que no estén avaladas por unas facturas, las mismas no se deben de registrar en el libro de compras. Es por ello que las operaciones que en el caso de la nómina no se registran en el libro de compra, ya que las mismas no son avaladas por facturas. Es por ello que muchos contribuyentes no registran la nómina
en el caso del libro de compras. ¿Okay? También nos establece en el caso del artículo 75 cómo debe estar establecido el libro de compras. Nos indica que el valor total de las importaciones definitivas de bienes y prestación de servicios discriminadas, las grabadas, exentas o exoneradas, registrando además el monto del crédito en los casos de operaciones grabadas. En el caso de operaciones grabadas con distintas alícuotas, deberán registrarse dichas operaciones separadamente, agrupándose por cada una de las alícuotas. Cuando uno comienza a leer este artículo, esto parece un arroz con mango. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo voy a registrar, sabemos que existen varias alícuotas en Venezuela en materia de IVA, la del 12, la del 8, la del 15 y la 0. Si yo tengo varias facturas que tienen distintas alícuotas, uno se pregunta cómo debo de registrar estas facturas en mi libro de compras. Debo tener 3 columnas por cada tipo de alícuota. Por ejemplo, si tengo facturas del 12, debo tener una columna base imponible, alícuota del 12 y IVA generado del 12. Si tengo facturas del 8, debo abrir 3 columnas más, indicando base imponible del 8, alícuota del 8 y el IVA generado del 8. Si tengo facturas del 15, debo establecer una base imponible para el 15, la alícuota del 15 y el IVA generado del 15. O debo registrar cada factura en cada línea, es decir, hacia abajo. ¿Cuál de los dos o de las dos metodologías es la correcta? Eso lo observamos en el caso número 5 de las doctrinas que tienen a la mano. Allí nos indica el señal que cualquiera de las dos formas es totalmente válida al momento de registrar las operaciones que tengan distintas alícuotas en materia de IVA.